dando inicio entonces a esta charla sobre padres, los padres que tus hijos necesitan. Estamos basándonos en el libro Los padres que tus hijos necesitan. Y hemos venido hablando una serie de temas concernientes a cómo es que nosotros como padres debemos asumir este reto. Porque realmente ser padre es un reto y eso nos va a permitir pues entonces crear otros vínculos diferentes, hacer las cosas distintas. Hemos visto unas herramientas que son interesantes que seguramente si nosotros las ponemos en práctica, si nosotros vamos utilizándolas, muy seguramente eso va a tener un resultado excepcional. Entonces pues a los que se están uniendo, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en esta noche. Esperamos que el tema de esta noche, que también es muy interesante, créame que este tema me ha confrontado poderosamente, me ha llevado como a que yo me cuestione las formas como estoy haciendo las cosas, porque a veces uno cree que porque tiene mucho tiempo de ser padre, alguna cuestión, pues va bien y resulta de que siempre se puede mejorar. Exacto, siempre podemos mejorar. Entonces esa es la idea. Entonces vamos a empezar en esta noche, vamos a escuchar el tema que vamos a tener en esta ocasión. Lucha por el corazón es el tema de esta noche, así que los dejo en buena compañía, así que lo disfruten. Vamos a hacer como el contexto de lo que leímos la vez pasada, de lo que estudiamos la vez pasada, y es que hablamos de que todo se trata de Dios. La vez pasada quedamos ahí. Hicimos ese análisis de cómo nosotros tenemos que ser intencionales en enfocar la atención de nuestros hijos en el mensaje del Señor. Y estamos analizando para las personas que nos acompañan por primera vez en el libro Los padres que tus hijos necesitan, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Entonces, en la vez anterior estuvimos centrándonos en: Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y en esta oportunidad vamos a ir profundizando en ese pasaje. Este capítulo inicia con una experiencia de Lucas Leis con su hijo Max. Y ustedes, no sé si ustedes recuerdan que Lucas Leis estuvo en nuestra iglesia. Él es un argentino. Y para los argentinos es, como para todos los latinoamericanos, es muy importante el fútbol. Entonces él tenía su niñito y lo metió a una academia de fútbol y él tenía grandes expectativas con su muchacho. Sin embargo, el niño no le daba el rendimiento futbolístico que él hubiese querido que tuviera. De pronto manejaba la pelota con timidez, no se desenvolvía como él quería. Y él empezó a hacerle exigencias: hombre, que tú sí puedes, que míralo así, que por qué lo hiciste así, hasta el punto que dice Lucas Leis en el libro que él sintió que el muchacho tenía como ya cierta apatía hacia el fútbol y consideró que tal vez había lastimado su corazón en esa ocasión y él nunca más iba a volver a querer saber nada del fútbol. La verdad es que muchas veces nosotros, en cuanto aprendemos a desarrollarnos como padres, empezamos a exigirles a nuestros hijos, pues todos los padres queremos que nuestros hijos sean los mejores, todos queremos que ellos saquen su máximo potencial. Como padres sabemos que tienen grandes potenciales, sin embargo, siempre debemos recordar la escritura rápida del WhatsApp. Entonces no escribimos lo que queremos, sino lo que el corrector quiere escribir. Entonces en esa escritura rápida podemos estar lastimando el corazón de nuestros hijos. En ese te exijo y te exijo y te exijo y dale que tú puedes. Hay áreas que los muchachos no pueden y nosotros tenemos que saber cuáles son las áreas que tenemos que explotar en ellos, cuáles son las otras áreas que necesitan otro tipo de recursos y cuáles otras áreas sencillamente ellos no la van a desarrollar. Pero eso no significa que ellos no sean unos tesoros del Señor. Cuando nosotros empezamos a hacer exigencias como padres, y los padres sabemos exigir, nosotros empezamos a construir murallas.
entonces nos encontramos peleando con ellos. Hágalo, ¿por qué no lo hizo? Y si lo hizo, ¿por qué no lo hizo mejor? Y siempre nos encontramos, pues a nosotros nos pasa. Nosotros cuántas veces no hemos estado peleando con nuestros hijos. Sin embargo, la invitación de este capítulo no es a pelear con los hijos, sino a pelear por ellos. Como padres, tuvimos con nuestros hijos. No se está oyendo bien. ¿No se está oyendo bien? No se está oyendo bien. Se entrecorta. Se entrecorta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a deshabilitar las cámaras, y igual nosotros lo vamos a hacer, cámaras y micrófonos, a ver si de esa manera nos pueden escuchar mejor. Entonces, bienvenida le damos a Rosmayra Aguilar, que se acaba de unir a nuestra reunión. Es una mujer muy especial en nuestra familia. Entonces resulta, para retomar el tema, que nosotros empezamos a exigir, por ejemplo, en el área académica, tú tienes todo para ser el número 1 y tú vas a ser el mejor de la clase y tú vas a ser la persona más importante y la que más reconocida, y queremos sacar el pecho cuando entregan las calificaciones y decir que los de nosotros van adelante. Sin embargo, eso no es lo más importante. Lo más importante es el ser que estamos construyendo, que incluye también los logros académicos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a derribar esas murallas que a veces levantamos y generar confianza. Cuando nosotros generamos confianza, estamos dándole paso a la relación. Miren, en el capítulo 4 del libro, como ya lo decía al principio, estábamos enfocados en que todo se trata de Dios y que debemos enfocar nuestra mente en obedecerle a Dios. Sin embargo, en el capítulo 5 del libro, empezamos a mirar cómo Moisés agrega un mejor ingrediente a la receta. Y es que dice, necesitamos enfocarnos en el amor. Recordemos que cuando Moisés estaba dando este discurso de Deuteronomio 6, estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Entonces él estaba replanteándose que había estado luchando con el pueblo de Israel por 40 años. Pero de repente dijo, no, yo no puedo seguir luchando con ellos. Y volvió a un pasaje interesante donde Dios habla en Éxodo 20, que yo quisiera leérselos, lo tenía por aquí resaltado en el libro. En Éxodo 20, donde Dios le dice al pueblo de Israel, regáleme un segundo y yo me ubico en el pasaje. Hagan de creer que la tenía señalada y se me voló. Pero le está diciendo en el capítulo 20 de Deuteronomio, lo que le está recordando es que si nosotros obedecemos el mandamiento con amor, entonces ese efecto de esa obediencia sería transmitido de generación en generación. Entonces Moisés lo que hace es retomar lo que Dios dice y decir como que esta es la clave, este es el eslabón perdido, es el amor. Si yo logro conectarlos a ellos con el amor, entonces la obediencia va a ser más efectiva, la obediencia va a estar garantizada. Hasta ese punto de la Biblia, nosotros hemos encontrado que a Dios se le debía respetar, que a Dios se le debía adorar, que a Dios se le debía temer, pero no se nos había dicho hasta ese punto que a Dios se le debía amar. Solo hasta Éxodo 20 el mismo Dios está diciendo que es necesario amar para obedecer y que eso va a tener unas consecuencias en nuestras generaciones satisfactorias de prosperidad y de bendición. Yo recuerdo que en algunas clases pasadas les había dicho que el mayor desafío es poder tocar los corazones de los hijos y que ellos aprendan a amar a Dios.
porque nosotros podemos llenarlos de conocimiento, nosotros podemos leerles la palabra, nosotros podemos llevarlos a la iglesia, es fácil hacerlo, más a la nuestra, que es una iglesia tan amorosa, tan fraterna, pero el desafío es conectarlos en amor con el Señor. Para eso sí requerimos estos espacios que nos ayuden a nosotros a desarrollar como padres lo que tenemos que entregarles a nuestros hijos en amor. Entonces, el amor es lo que hace la diferencia entre una religión y una relación. En la relación, la comunicación es distinta, porque estamos diciéndole al otro, tú me importa lo que piensas y lo que sientes. En la religión es simplemente, en la ortodoxia es simplemente, hazlo porque lo tienes que hacer, porque yo lo digo y punto. Entonces ahí ya no hay esa conexión de amor. Hay simplemente la obediencia a una regla, y eso es tan peligroso porque hay un momento en que, como no hay una conexión, simplemente los hijos abandonan. Cuando los hijos no tienen la suficiente conexión con el padre, la suficiente entrega con el padre, no han hecho el clic, ellos van a abandonan colegio, abandonan amistades, abandonan deportes, abandonan iglesia, abandonan todo. Pero cuando nosotros les damos a ellos el lugar que ellos se merecen como personas, como seres, y los aprendemos a escuchar, entonces ellos van a tener una dimensión diferente de lo que es el ejercicio de la obediencia. Moisés esto lo entendió antes de entrar en la tierra prometida. ¿Y qué estrategia utilizó? Y yo pienso que este es el tip más importante de la noche en este capítulo, es contar el testimonio. Moisés se detuvo y les dijo, miren lo que hizo el Señor. Éramos esclavos en una tierra extraña, pasamos tantas dificultades, sufrimos, el Señor nos sacó, hemos estado en este desierto, hemos sido infieles, pero el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel a su palabra. Por eso es que nosotros tenemos, Él invita a todo Israel y le dice, por eso nosotros tenemos que confiar en el Señor. Por eso podemos confiarle a Él nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Entonces, nosotros podemos utilizar esa misma estrategia de crecimiento con nuestros hijos. Es que nosotros en nuestro pasado éramos esto, no teníamos aquello. Sin embargo, cuando encontramos al Señor, Él fue fiel en cumplir las promesas que tenemos y hasta aquí nos ha acompañado. Y no solamente hasta aquí nos ha acompañado, sino que promete ir más allá. Promete dejarnos en una tierra que fluye leche y miel. Entonces, usemos la fuerza de nuestro propio testimonio. A veces nuestros hijos lo desconocen de dónde el Señor nos sacó, desconocen por qué nosotros somos apasionados por el Señor, desconocen por qué vamos a la iglesia, desconocen nuestros antecedentes. Entonces es bueno que nosotros empecemos nuestra conexión con nuestros hijos de amor, usando nuestro propio testimonio para engancharlos a ellos con un propósito más grande. Nosotros tenemos en medio de ese desarrollo que permitir que nuestros hijos nos pregunten por qué. Recuerden que estamos en una relación y no en una religión. Tenemos que permitir las preguntas. Tenemos que, miren, yo pienso que no hay una cosa más triste que un hijo que no pregunta por qué. Y no hay una cosa que a uno como padre lo llene como de alegría cuando un hijo es inquieto. Me pregunta por qué. Quiere decir que ha desarrollado un sentido práctico de inteligencia y sabiduría. Entonces no tenemos por qué disgustarnos. Yo les digo una cosa, nosotros tenemos como premisa que nuestros hijos en nuestra casa pueden preguntar cualquier cosa. No hay tema que sea un tabú para que no sea conversación en la casa. Pueden hablarnos de amigos, pueden hablarnos de música cristiana, de la que no es cristiana, pueden hablarnos de sexualidad, pueden hablarnos de problemas de drogadicción, de lo que se les ocurra. Y todos nosotros tenemos que estar dispuestos como padres a ser abiertos y si no hay las respuestas, si no las tenemos, si no podemos cómo manejarlas, simplemente le tenemos que decir a nuestros hijos, vamos a averiguarlo juntos porque yo desconozco el tema. Sin embargo, siempre hay una respuesta.
¿por qué esto es tan bíblico? ¿Por qué los hijos siempre van a preguntar? Miren, en el capítulo 6 que estamos estudiando, más adelante en el versículo 20, encontramos que el mismo Dios le dice, el mismo Moisés le dice, cuando sus hijos pregunten por qué, ¿sabe qué le van a contestar? Le van a volver a contar su testimonio. Es que nosotros éramos, es que nosotros fuimos, es que fuimos infieles, es que estábamos en Egipto, es que nos sacaron al desierto, es que duramos tanto tiempo renegando en el desierto. Sin embargo, Dios ha sido tan fiel que nos trajo hasta aquí. Entonces, seguramente a ustedes les va a pasar, a mí me pasa con Nicole. Les cuento que ella es muy preguntona de por qué. Mami, ¿por qué no puedo hacer tal cosa? Hija, por esto, por esto, por esto y por esto. Y las consecuencias que tiene son estas. No, pero es que yo quiero saber por qué. Por esto, por esto, por esto, y porque las consecuencias para ti no serían tan buenas si tú lo haces de esta manera. Entonces, mis queridos hermanos, no desestimemos la fuerza de nuestro testimonio, porque ella va a hacer que nosotros tengamos una relación profunda con nuestros hijos. No les pongamos más cargas de las que ya ellos por naturaleza, que la vida les va a entregar, sino que seamos un poco más flexibles en escucharlos y en entenderlos. Es necesario que los hijos sepan que importan y que le importan al Señor y que nos importan a nosotros. Es necesario que el mensaje que les estamos enviando a ellos es que nuestro Dios es confiable y que ellos pueden entregarle su mente, su corazón, su alma y sus fuerzas a un Dios que nunca los va a defraudar. Bueno, muy bien, muy interesante el tema de esta noche. Pero antes de pronto continuar, quisiera yo como que echáramos un pequeño repaso de las 3 palancas que hemos venido hablando, esto como para contextualizar un poquito a las personas que se están uniendo por primera vez o que de pronto no las han escuchado. Y la primera es la relación que el padre debe tener con Dios. Es la primera, fundamental. Esta es la que más empuja, esta es el motor, esta es lo que dinamiza lo que se va a hacer de ahí en adelante. Lo segundo es que nosotros como personas, como padres que hemos tenido ya esa experiencia con el Señor, debemos buscar que nuestros hijos tengan su propia experiencia. Es decir, que ellos no digan, no, es que como mi papá es cristiano o como mi mamá es creyente, entonces yo con eso es suficiente. No, que ellos vayan y tengan su propia relación. Y lo tercero es que la tercera palanca, y no menos importante, es aquella que nosotros debemos permitir o enseñar que nuestros hijos se relacionen con otras personas, pero que sean personas confiables, que sean personas dignas, que sean personas respetables, que sean personas temerosas del Señor. ¿Por qué? Porque ellos van a reforzar lo que nosotros hemos venido haciendo con ellos. Hay cosas que ellos no nos van a creer a nosotros o dudan de lo que nosotros les estamos diciendo, pero otra persona cuando le dice, oye, tú eres talentoso o tú tienes esta habilidad, yo veo que tú puedes hacer esto otro, y cosas que uno ya le había dicho, de pronto es necesario que otra persona se lo refuerce, pero estamos aclarando de que deben de ser personas confiables. Sin embargo, a veces nosotros como padres, como somos los que llevamos de pronto la autoridad, como somos los que llevamos de pronto la rienda, como somos los que ponemos la regla, como decía mi esposa, de pronto entramos en un conflicto, y es que cuando ellos preguntan el por qué, cuando ellos nos cuestionan, cuando ellos nos dicen, una palabrita que ellos utilizan mucho es, no es justo, no es justo. Y eso lo hacen repetitivo y lo hacen repetitivo. Y entonces nosotros, como tenemos la autoridad, le decimos, la verdad es que como yo soy su papá, o yo soy su mamá, o nosotros somos sus padres, nosotros aquí ponemos las reglas. Y mientras estemos bajo este techo, se hace lo que yo diga. Así que no me pregunte el por qué. Lo único que yo le digo es que si usted hace esto, le va a pasar esto.
y aparte de esto, entonces va a estar castigado tanto tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo allí es que estamos restringiendo que nuestros hijos se abran, que nuestros hijos de pronto tengan la oportunidad de preguntarnos a nosotros aquellas inquietudes que en estos momentos están pasando por su mente, que de pronto están en una etapa de adolescencia o son niños y preguntan el por qué, o son adultos y tienen una situación de pronto difícil que necesitan resolver. Se sienten solos. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a mi papá o yo le pregunto a mi mamá, ellos lo primero que me van a decir es que yo soy un desobediente, es que eso te pasa por esto, yo ya te lo había advertido, yo sí sabía que tú ibas a fracasar en esto, o es que yo sabía que tú no ibas a servir. Entonces le llenamos su mente, le llenamos su corazón de una cantidad de reglamentos que nosotros ya les habíamos puesto, y eso hace que de pronto nosotros más bien no relacionemos. Eso impide también, además, que ganemos el corazón del hijo, que él pueda decir, oye, yo sé que a pesar de lo que yo haga, a pesar de lo que yo cometa, voy a tener un padre, voy a tener una madre que va a estar conmigo ahí en las buenas y en las malas. Es más, a veces uno se atreve a decirle a los hijos, hijo, yo confío en ti. Y así ellos violen esa confianza, lo importante que ellos necesitan tener, sentir y saber es que nosotros siempre vamos a estar allí para ellos como sus amigos. Como dice la palabra, como decía mi esposa, es que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Es lo que dice este pasaje. Realmente lo que está diciendo, como ya lo había dicho mi esposa, es que nosotros tenemos que mostrarle a un Dios en el cual podemos confiar, a un Dios que nos sacó de Egipto, que hizo esto por nosotros, que nos ayudó, que nos fortalece, que siempre está pendiente de nosotros. Y cuando nosotros mostramos ese amor de Dios, que Dios es digno de confianza, que a Dios le podemos tener esa confianza, entonces ellos van a tener su propia experiencia con el Señor. Ellos van a tener su propia experiencia de tal manera de que les permite a ellos avanzar y crecer en este aspecto. Sin embargo, hay momentos, oiga bien, en los cuales nosotros hacemos que ellos pierdan esa confianza en nosotros. Y si pierden la confianza en nosotros porque nosotros no le hemos conducido, no le hemos llevado a que tengan su propia experiencia con el Señor, pues obviamente ellos se van a sentir solos, ellos se van a sentir desamparados, ellos se van a sentir sin un rumbo, sin una fuente a la cual acudir. Entonces hay varios factores que permiten o que abren la brecha y que obstaculizan esta circunstancia. ¿Cuál es? Por ejemplo, una es disciplino mientras estoy enojado. Entonces, cuando yo ya siento que, como dicen por aquí, botó el chupo, cuando ya soltó el grito, ya no sé, pertenece, entonces yo agarro o la correa o agarro la palabra o agarro lo que tenga a la mano y entonces entro y corrijo. Y entonces el hijo dice, Dios mío, ¿qué clase de padre tengo? Mire lo que hace cuando se enoja. Entonces es importante que nosotros empecemos a pensar, empecemos a reflexionar cómo estamos corrigiendo. O en otras ocasiones es que estamos diciendo, te voy a castigar por eso, te voy a castigar, y nunca lo hacemos. Entonces hay dos variantes, hay dos circunstancias que se dan. La una, que se castiga cuando se está enojado, o otra, que se dice que se va a hacer algo y nunca se hace. Otra vez, utilizo palabras que transmiten rechazo. A mí nunca me ha gustado una expresión que he escuchado en algunas personas que dice, ese pelado sí es malo, mejor dicho, eso no va a servir para nada, eso es una porquería, eso, no. Yo a veces no entiendo, a veces he estado en situaciones donde yo escucho que la mamá le mienta a la madre al hijo. Y yo digo, Señor, pero ¿cómo es esto? O sea, que la misma mamá se está insultando a ella misma. Y esto parece que no tuviese como carta de presentación. Entonces, a veces
transmitimos palabras de rechazo y hay una cosa importante, es que todo lo que nosotros le digamos a nuestros hijos en su proceso de desarrollo, ellos lo van a creer porque viene de sus padres. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Otra circunstancia que ellos pierden la confianza es que ignoro sus voces. Es decir, ellos me quieren transmitir un mensaje, ellos me quieren decir, oye, entiéndeme esto, que es que me estoy pasando por me está pasando esta situación, me está pasando esta circunstancia, y resulta de que nosotros, pues, no, aquí tiene que ser como yo diga, a mi estilo, es que a mí me enseñaron, es que yo en mi casa se hacía de esta manera, mi papá me hacía de esta otra, entonces así es que yo vengo y trabajo mi situación aquí en el hogar. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. No trato de entender también no trato de entenderlos quiénes son ellos realmente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sueños, por qué situación están pasando, qué cosa temen, a qué le están temiendo, a qué, si son hijos de padres separados, entonces, ¿qué piensa él? O sea, ¿qué en estos momentos pasa por su corazón que de pronto yo puedo decir, oye, mira, nos ha pasado esto y esto y esto y esto, pero tenemos un Dios fiel que nos puede ayudar? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Rompo mis promesas principales. No, mami o papi, mira, te voy a decir esto y tal cosa y tal otra, o yo te prometo que esto no vuelve a suceder, esto seguramente ten en cuenta que yo te prometo, o yo te prometo que vamos a hacer de esta manera. Y cuando ellos están exigiendo, ellos están a la expectativa, viéndonos a nosotros, si nosotros cumplimos nuestra promesa, sencillamente ven que nosotros no la estamos cumpliendo, la rompemos. Entonces mire lo importante, mire qué importancia tiene que el padre o que los padres estén conectados 100% con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno está conectado 100% con el Señor, ellos van a ver que esa conexión que tienen mis padres, esa es la que yo necesito, esa es la que yo quiero. Y cuando yo acudo a mis padres, encuentro una fuente de confianza. Es más, me guían a una superior. Me dicen, hijo, o uno le dice, hijo, yo no soy perfecto, yo no tengo esa virtud aún de alcanzar esa perfección al máximo, pero sí te voy a mostrar a un Dios que es confiable para nosotros. Y eso es muy importante. O de pronto a veces tomo las cosas demasiado personales, algo que también rompe esa confianza que ellos tienen, es que cualquier cosa que ellos hacen o que se equivocan, porque ellos también necesitan equivocarse y deben equivocarse y se equivocan como seres humanos, entonces nosotros hacemos de eso un mundo de nunca acabar y siempre estamos hablando de lo mismo y de lo mismo y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Quiero decir algo, una anécdota que me llamó la atención en estos días, estuve escuchando, y cuenta que había un padre que tenía un hijo que lo maltrataba muy seguido, de una forma muy constante. Es decir, todos los días le decía palabras negativas, todos los días lo hería, todos los días lo miraba de pronto con desprecio. Y eso era una constante donde él sentía que no valía nada. Y él, hablando con una persona de confianza en su vida, le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Cada vez que tu papá te hiera, coge en un sitio donde haya algo de madera y vas a coger una puntilla y vas a clavar una puntilla cada vez que él te hiera. Así que en la casa precisamente había un mueble en la sala donde muy bonito, y lo habían mandado a hacer, y él empezó efectivamente a clavar los clavos y alcanzó a clavar en muy pocos días 40 clavos. Entonces, llegando como a concientizar al padre, el padre cayó en cuenta, dijo, Dios mío, yo no sabía que estaba maltratando de esa forma a mi hijo. Yo quiero decirte, hijo mío, que de aquí en adelante voy a hacer mi mejor esfuerzo por no herirte de esa manera. Entonces vamos a hacer una cosa, cada vez que yo hago un mérito para
resarciendo mi problema, mi circunstancia, porque quiero luchar y quiero vencer, tú vas a quitar un clavo cada vez que yo haga algo positivo. Así que él empezó efectivamente, a veces quitaba un clavo, a veces quitaba dos, a veces añadía otro, 4, 5 respectivamente, hasta que terminó con los 40 clavos que había puesto en esta tabla o en este lugar de madera. Cuando ya él quitó todo esto, el padre, muy satisfecho, le dice: hijo, no veo ninguna puntilla, me encanta esto, que he logrado superar esta situación, esta condición en la cual venía equivocado, porque la verdad es que buscando hacer lo mejor para ti, pensé que de esa manera tú me ibas a entender e ibas a mejorar tu situación. Pero veo que el mueble ha quedado con muchos huecos. Y quiero decirle una cosa, que esos huecos vinieron a través de las palabras que el padre le lanzó a su hijo. Pero qué irónico o qué grato es saber que también a través de las palabras nosotros podemos levantar a un joven, podemos levantar a una hija segura de sí misma, diciéndole palabras de afirmación, palabras de confianza, palabras de amor, tener una relación que no se rompe, tener una relación que a pesar de cualquier circunstancia que se pueda presentar, nosotros tengamos claro que necesitamos es no transmitirle una cantidad de reglas, sino llegar al corazón del hijo. ¿Para qué? Para que él sienta que puede tener confianza en nosotros y que se alimenta, que tiene una fuente de palabras que son lanzadas sobre ellos, de tal manera de que se sienten seguros cuando están en una presentación, cuando están en algún sitio. Nosotros le podemos decir: oye, ahí está mi hijo, y que ellos nos miren a nosotros y siempre vean esa satisfacción, vean a un padre seguro y contento con el hijo que de pronto está pasando por alguna circunstancia. Entonces, lo que quiero transmitir, lo que quiero decir en esta noche es que tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Nuestras palabras o construyen, nuestras palabras destruyen, nuestras palabras hacen sucumbir, o nuestras palabras hacen renacer, hacen surgir ante cualquier circunstancia. Tenemos que tener cuidado entonces con esto. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos amar a nuestros hijos más allá de nuestra capacidad de amar, lo primero que tenemos que hacer es que debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y cuando eso nosotros lo entendemos y sabemos que hay un Dios que nos ama por sobre todas las cosas, entonces rendimos nuestras vidas, rendimos nuestros corazones, ponemos a nuestros hijos en un buen contexto, de tal manera de que ellos puedan disfrutar de este viaje con nosotros y nosotros los podamos impulsar hacia un futuro de bendición, hacia un futuro seguro, porque eso es lo que ellos están esperando de nosotros. Entonces, pues ese es nuestro tema de esta noche: ganar el corazón de nuestros hijos. Pero ese ganar el corazón de nuestros hijos va a depender de nuestra relación, de que nosotros no nos demos por vencidos, de que nosotros no digamos: volvió y falló, volvió y hizo lo que yo no le mandé a hacer. ¿Por qué? Pero ¿qué necesitan ellos encontrar? Más bien, necesitan encontrar una relación entre ellos y nosotros que no se rompe, no se rompe tan fácilmente, sino que por el contrario, ahí estamos nosotros para apoyarlos, para ayudarlos. Obviamente no es que vamos a decir: no, es que no se van a corregir. Sí, vamos a corregirlos, pero en medio de esa corrección vamos a mostrarles, como decía Deuteronomio, dice: amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. A ese es el que yo amo y a ese es el que necesitamos amar todos nosotros, y seguramente en él vamos a encontrar entonces esa confianza, esa ayuda, ese apoyo, ese amor incondicional hacia nosotros. Así que ese era el tema de esta noche. Esperamos que les haya gustado y que nos guste, que, como les decía yo al principio, este es un tema que nos reta a nosotros como padres, que nos pone a nosotros en un contexto, en una
en un lugar, en un pedestal donde cualquier cosa se va a notar, sea buena o sea mala. Entonces es importante que, como dice la palabra, lo escojamos a Él para que entonces Él nos instruya de una forma provechosa. Bueno, entonces hay que recordar que no podemos andar peleando con nuestros hijos para que nos obedezcan, sino que tenemos que luchar por su amor para que ellos finalmente hagan lo que deben hacer. Es interesante el recuento que hacía mi esposo ahorita y me dejó pensando en que en los primeros 5 libros que nosotros tenemos en la Biblia se encuentra como un compendio de leyes, de órdenes, de reglas, de mandamientos. Sin embargo, qué hermoso es saber que Moisés estaba consciente de que el pueblo de Israel no iba a poder cumplir a cabalidad con toda esa poco de reglas, de leyes y de mandamientos si no tenía un corazón amante de Dios. Miren, nosotros nos ponemos a revisar el pueblo de Israel en este momento en el mapa y es un punto que ni se nota. El mapa de Israel en el mapamundi no se nota. Uno hace el cálculo, el otro día estábamos con nuestros hijos haciendo el cálculo del territorio en sí, del mapa, es como el departamento del Cesar. Así es de grande la nación de Israel. Es decir, es una nación tan pequeñita que se puede recorrer en un mismo día, como el departamento del Cesar. Sin embargo, todos los reinos con que ellos tuvieron de vecinos no existen. Todos esos vecinos con que ellos lucharon no existen. Ya pasaron, ya no se encuentran, quedaron en la historia. Sin embargo, ellos siguen siendo, a pesar de tener un territorio tan pequeñito, son una de las naciones más poderosas del mundo. Entonces, ¿cuál es la clave? Anclar su corazón, que el corazón de los padres tengan esa versatilidad de anclar la fe en sus hijos a través de un lazo poderoso, que es el amor. El Señor Jesús lo dijo claramente. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué está primero? El amor. Si me aman, lo van a hacer. Si me aman, les van a hacer, porque el Señor no quiere sacrificios. El Señor no quiere que uno salga, mejor dicho, a hacer el esfuerzo de la vida por obedecer. El Señor está sediento de nuestro amor, porque Él es un Dios de amor. Entonces vamos a conectar a nuestros hijos con nuestras propias experiencias. Vamos a contarles nuestro testimonio. Vamos a decirle que nuestro Dios es un Dios confiable. Vamos a procurar tener esos espacios de conexión, de conversación profunda con ellos. Y seguramente que nuestra tarea en este mundo va a alcanzar unos efectos muy productivos y muy maravillosos, porque nosotros finalmente, lo ideal sería que nosotros le diéramos una orden a nuestros hijos y ellos salieran contentos a cumplirlas. Eso sería lo ideal. No siempre es así. Eso tenemos que trabajarlo y poner primero el amor, primero la relación y después vamos diciéndole lo vas a cumplir de esta forma por esto, por esto, por esto y por esto. Primero el ser, primero nuestros hijos, primero sus sentimientos, primero lo que ellos sienten y piensan. Entonces, bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Nosotros siempre estamos felices, muy felices de poder compartir con ustedes nuestras experiencias y poder aprender junto con ustedes, porque la verdad es que nosotros somos los primeros en aprender cuando les vamos a transmitir un mensaje. Entonces, que en esa experiencia de crecimiento nosotros podamos ver a nuestros hijos así como es la nación de Israel. No importa que ni nos conozcan, que no salgamos en las revistas, no importa que no salgamos que no seamos famosos, pero que estemos criando una generación poderosa que va a trascender por generaciones. Que nosotros no vamos a estar en este mundo, pero nuestro legado de amor y de fe sí van a continuar escribiendo la historia de Dios en esta humanidad. Buenas noches, queremos saber si hay algunas preguntas. Si alguien, bueno, miren lo que dice, aquí hay algunas preguntas, dicen, tenemos que mejorar nuestras actitudes, pero no debemos ser muy permisivos. A veces hay que hablar con autoridad sin ofender, eso es totalmente cierto. Dice, no debemos ser muy permisivos. Miren, la disciplina
la disciplina y las reglas están ligadas al éxito de nuestros hijos y de nuestras propias vidas. Entonces nosotros no estamos haciendo un llamado a la permisividad, sino a la relación. Nosotros ganamos a nuestros hijos y vamos a lograr que ellos obedezcan y hagan y finalmente desarrollen todo ese potencial que nosotros sabemos que nuestros hijos tienen. Pero no es primero la orden, tienes que hacer, no, primero tenemos que ganar su corazón para que ellos entiendan por qué tienen que obedecer y lo hagan con alegría. Y cuando dice que a veces hay que hablar con autoridad sin ofender, sí, los padres cuando, como decía mi esposo, cuando botamos el chupo, cuando se nos sale la vieja naturaleza, a veces ofendemos a nuestros hijos y tenemos que tener cuidado de no abusar de nuestra autoridad y no ofender a nuestros hijos, no lastimarlos, porque si no quedan los clavos, después que se salen los clavos, quedan ahí las marcas. Entonces, bueno, que tengan una buena noche, que el Señor los bendiga. Recuerden que los amamos, que los esperamos los lunes, a los casados y a los padres los esperamos cada jueves. Nos vemos el lunes para tratar el tema sanando las heridas en tu matrimonio. Así que nos vemos el lunes, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Chao. Y el jueves otra vez.